Bienvenidos a su grupo bíblico San Jerónimo. Soy María Eugenia Correa Guisáiz, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Abre tu mente y tu corazón para que lo que estudiemos lo podamos hacer vida y lo más importante, lo demos a los demás. Todas las clases las vamos a empezar con la oración a San Jerónimo y continuaremos con la oración al Espíritu Santo para que nos ilumine para entender bien las Sagradas Escrituras. Oración de San Jerónimo. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de las Sagradas Escrituras y vivirlas intensamente, haz que nosotros, tu pueblo, nos alimentemos cada vez más de tu palabra y encontremos en ella la fuente de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Me dispongo, Señor, a estudiar tu palabra. Dame tu espíritu para que pueda acoger y comprender, que sepa estar atento a tus insinuaciones, me des discernimiento para saber qué me quieres decir y sinceridad y fuerza para aceptarlo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al acercarnos a la Biblia, en realidad lo hacemos a la palabra de Dios. En ella vamos a encontrar el mensaje salvífico que el Señor nos da hoy. Este mensaje lo vamos a encontrar a través de la experiencia de Israel y de la primitiva comunidad cristiana, y más aún de la experiencia de Jesucristo. Por tratarse de experiencias históricas, la llamaremos Historia de la Salvación. Es un estudio sencillo y accesible a todos, pues la naturaleza del curso es vivencial. Descubriremos que la Biblia es la palabra de Dios que viene a iluminar nuestra vida y nuestro actuar, capaz de transformar nuestro ambiente si encuentra hombres que se abren a su acción. Hay 3 puntos cardinales de la historia de la salvación. Es la creación, la redención y la parusía. La creación es continua hasta el final de los tiempos. La redención acaeció en un tiempo histórico y extiende su radio de acción a todo el tiempo precedente y a todo lo siguiente. La parusía o segunda venida de Cristo extiende su influjo en la conducta de los seres humanos en todas las épocas. Esto lo dice Benedicto XVI en el mensaje de Ángelos de Adviento del 3 de diciembre de 2008. El libro del Génesis no es un libro de historia, sino un libro de fe. Trata de los orígenes del mundo, del hombre y del pueblo de Israel. Al autor del libro no le interesan los hechos en sí mismos, sino que usa de los acontecimientos en la medida en que sirven para enseñar y aplicar al plan divino. Por eso los nombres de los personajes, su edad, sus fechas, los números son simbólicos y esconden una verdad revelada por Dios que solo descubriremos desde la fe, ese regalo dado por Dios el día del bautismo. La Biblia y con ella la historia de la salvación inicia con la creación del universo y concluye con la esperanza de la vuelta del Señor, Apocalipsis. Por ello, al empezar esta historia lo haremos con el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Entonces vamos a hablar de la Biblia y la ciencia. La Biblia nos dice que el mundo fue creado en 7 días. La ciencia nos dice que se necesitaron millones de años para el desarrollo del universo. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre del barro. La ciencia afirma que procede por evolución. ¿Hay contradicción? No. Las dos, la ciencia y la Biblia, miran el mismo problema de los orígenes, pero desde 2 puntos de vista totalmente diversos. La ciencia busca investigar y explicar lo que realmente pasó al principio. La Biblia, por el contrario, hace una reflexión religiosa sobre la vida y el hombre frente a Dios. Pongamos un ejemplo. Coloquemos delante de la luna a un científico y a 2 enamorados. ¿Cómo hablarían de la misma luna estas personas? El científico comenzaría a darnos datos, distancias, cifras, noticias geográficas relativas a la luna. Los enamorados empezarían a tejer sueños, ideales, sentimientos, hasta darían vida propia a la luna, se la prometerían
al uno al otro. Así pasó con el problema de los orígenes. El autor del Génesis quiere darnos una respuesta profunda, inspirada por Dios, a los problemas fundamentales del hombre y transmite sus respuestas a través de un género literario sapiencial o poético. Así que la verdad del Génesis no está en Adán y Eva como personajes reales, en el Edén como lugar preciso, en la serpiente, la manzana, el barro, etc., sino en el mensaje religioso que estas historias encierran. A modo de resumen, las enseñanzas del Génesis son estas. Dios es el creador de todo cuanto existe. El hombre fue creado por Dios para vivir en amistad con Él y fue colocado en un estado de felicidad. Los creó hombre y mujer para que compartieran el amor y continuaran el género humano. Por instigación del demonio, el hombre pecó por soberbia, y por el pecado sobrevino el dolor, la muerte y todas las inclinaciones malas que todo hombre lleva consigo en su corazón. A la primera falta o pecado siguieron otros pecados de la humanidad, pero Dios no abandonó al hombre, sino que le brindó su auxilio lleno de misericordia, continuamente, y le prometió mandar un Salvador que sería su propio Hijo, Jesucristo. La palabra Génesis significa en el principio. Como toda historia, la de la Biblia tiene un principio y un final, y el final depende del principio. ¿En qué momento de la Biblia comenzamos a hablar de Cristo? Históricamente, como hombre, Jesucristo aparece en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, pero Cristo está en la Biblia desde el principio. Esa palabra Génesis, que significa en el principio, la usa San Juan al comienzo de su Evangelio. Vamos a leer el principio del Evangelio de San Juan. También lo llamamos el prólogo. Es San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella fue hecho todo, y nada se hizo sin ella. Y en otra traducción dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio, por él fue hecho todo, y nada se hizo sin él. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el Verbo? Es el mismo Jesucristo, la palabra de Dios, el Verbo de Dios, o sea que la expresión de Dios es su Hijo Jesucristo. Así que la palabra de Dios no es otra cosa, no es una cosa, es una persona divina, Jesucristo. Por eso sabemos que Jesucristo está al principio, está al final y está en toda la Biblia, inclusive antes de su aparición como ser histórico, aún en el Antiguo Testamento. Veamos qué nos dice el Magisterio de la Iglesia Católica en un documento titulado sobre el carácter histórico de los 3 primeros capítulos del Génesis. Esto es del 30 de junio de 1909. Lo que debemos creer del Génesis. Primero, la creación de todas las cosas por Dios al principio del tiempo. Segundo, la creación especial del ser humano. Tercero, la formación de la primera mujer a partir del hombre. Cuarto, la unidad del género humano, monogenismo. Quinto, la felicidad original de nuestros primeros padres. Sexto, el mandato divino dado al ser humano para probar su obediencia. Séptimo, su transgresión de este mandato bajo la instigación del demonio. Octavo, la caída de nuestros primeros padres del estado de inocencia. Y noveno, la promesa de un redentor futuro. Bueno, entonces vamos a ver ahora las características literarias del Génesis. Primero se dan 3 tradiciones, que son la yavista, la eloísta y la sacerdotal. Las formas literarias que usan son relatos míticos, leyendas y genealogías. Mito no significa mentira o invención. Mito es una forma de conocer que está siempre en los orígenes de las culturas y encierra un problema profundamente humano y religioso. Las narraciones de los primeros capítulos del Génesis no son del todo originales.
En la literatura antigua de los pueblos cercanos a Israel, como toda la región de Mesopotamia, se encuentran leyendas, cuentos, relatos populares, mitos que hablan de los orígenes del mundo. En ellos se aprecia mucha semejanza con las páginas bíblicas, especialmente en algunas obras de Babilonia, como el poema de Numa Elish, la epopeya de Atrahasis, el poema de Gilgamesh. Sin embargo, las semejanzas son aparentes. Se habla del hombre creado con el barro, de una serpiente, del diluvio, etc. Pero el pensamiento es muy diferente. En el texto bíblico salta a la vista la enseñanza del monoteísmo contra el mundo poblado de dioses paganos. En el texto bíblico salta a la vista la enseñanza del monoteísmo contra el mundo poblado de dioses en Babilonia. La Biblia habla de un Dios amor, que es el Señor amigo del hombre, mientras que los mitos de Mesopotamia dan una visión de dioses fracasados, egoístas, opresores, del hombre quien es el juguete de los vicios de los mismos dioses. Finalmente, el relato bíblico está purificado de toda tentación fantástica y mitológica. Se presenta sobrio y concentrado en la reflexión teológica, en contraste con la fantasía de los relatos extrabíblicos. Concluimos que el Génesis es original y único, no en la forma literaria, sino en el mensaje sobre Dios y el hombre. Ciertamente hay lenguaje simbólico en el Génesis usado para comunicar hechos que realmente sucedieron. La historia no siempre se ha contado como hoy en día. En la antigüedad usaban poesía y relación de eventos. El Papa Juan Pablo II dijo en una de sus catequesis que el Génesis adapta ciertas figuras míticas y les otorga verdadero significado. Esto no les quita su carácter histórico, sino que muestra que la historia puede relatarse de manera distinta como lo hacen los historiadores actuales. Es decir, que el escritor sagrado pudo haber adaptado algunas figuras míticas y las cargó de verdadero significado para exponer los hechos históricos. Es la historia narrada de una manera en que no lo harían los historiadores modernos. Esto no cambia la historia, sino que indica que la forma como los hebreos contaban la historia es diferente a la manera en que se narra actualmente. Además, hay que recordar que esta adaptación contaba con la inspiración del Espíritu Santo. Inclusive el relato quizás más controversial en la Biblia, que es el de la creación, ya no puede ser descartado como un mito, pues la existencia de Adán y Eva como personas individuales puede ser comprobado científicamente hoy en día por las investigaciones del ADN. Adán y Eva fueron personas reales que existieron y no son nombres simbólicos de varias parejas humanas, poligenismo. Queda comprobado el monogenismo de la especie humana y consecuentemente descartado el poligenismo que pretendía poner sombras sobre el dogma del pecado original. Consecuentemente, el género humano procede, como lo describe el Génesis, de una sola pareja humana. Poligenismo significa los seres humanos provienen de varias parejas de progenitores y el monogenismo significa que provienen de una sola pareja de progenitores. Vamos a hablar del contenido temático del Génesis. Está dividido en dos grandes partes. La primera es la historia de los orígenes, que es del capítulo 1 hasta el capítulo 11. En el capítulo 1-3 están los relatos de la creación, la caída del hombre, la intervención de Dios y la sentencia, la promesa de la redención. En el capítulo 4 y 5, Caín y Abel, el progreso del mal y de la humanidad. En el capítulo 6 al 10, el diluvio universal. Consecuencias del pecado, alianza de Dios. En el capítulo 11, la Torre de Babel, consecuencias del pecado y llamada de atención de Dios. La segunda parte es la prehistoria de Israel, o sea, la historia de los patriarcas desde el capítulo 12 al 50. En el capítulo 12 al 25 es la vida de Abraham. Del capítulo 26 al 27, la vida de Isaac. Del capítulo 28 al 36, vida de Jacob.
Del capítulo 37 al 50 es la vida de José. Contenido teológico y espiritual de los capítulos 1 al 11 del Génesis. Primero, sobre Dios. Dios es eterno, existe desde siempre, nadie lo ha creado, es trascendente, es decir, está más allá de nuestros esquemas, no se puede fijar en unos rasgos o figuras que nosotros dominamos o manejamos. Es el único y verdadero Dios que no puede confundirse ni mezclarse con las creencias politeístas y panteístas entonces existentes y a las que se sentían inclinados los mismos israelitas. Se insiste mucho en el monoteísmo, es decir, un solo Dios. Las demás cosas son criaturas y obras de Dios. B. Es creador del universo, rector de la historia, dueño y señor, y en cuanto tal ha elegido unas personas con las que formar un pueblo suyo, Israel. Por tanto, todo lo demás es criatura de Dios. Por ser Señor puede mandar, prohibir a sus criaturas, y lo hará siempre para nuestro bien personal y comunitario. C. Dios está lleno de poder y majestad. Toda la creación es obra exclusiva de Dios. Crea de la nada para demostrar su omnipotencia. Por un acto de amor y voluntad mantiene en el ser a todo lo que ha creado. D. Dios lleno de bondad. Todo lo hizo bueno. Su bondad le hizo estar cercano al hombre, dispuesto al perdón, a renovar la alianza. Por eso hizo la promesa de redención que está en Génesis 3:15 y dice: pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Conforme a lo que vimos en el sentido de la Biblia, diremos acerca de este texto. El sentido literal, la mujer es Eva, el linaje es la descendencia de Eva. B. El sentido pleno, la mujer es la humanidad y el linaje son los hombres en general. C. El sentido típico, la mujer es María y el linaje es Cristo y los cristianos. El sentido literal es conocido por el autor bíblico y sus lectores. Los otros dos sentidos, el pleno y el típico, están solo en la mente de Dios, pues contienen un anuncio oculto. Ya cuando se realizó la profecía, podemos descubrir estos dos últimos sentidos. Es lo que se llama el protoevangelio, o primera buena noticia. Es un versículo esperanzador en medio de los castigos del pecado original. La victoria de esta lucha del demonio con el género humano le tocará a la mujer, es decir, a María, que vencerá el mal aplastándole su centro vital, la cabeza. En la palabra linaje se vislumbra ya la figura del Salvador, y en la mujer los cristianos siempre han visto una figura de María, la Virgen Madre de Dios. Esta bondad de Dios la demostró también con Noé, que alcanzó el favor de Dios por ser hombre religioso, justo y recto, como podemos ver en Génesis 6:8. Y Dios hizo una promesa de vida con la humanidad. Ya no volverá a existir diluvio que destruya la vida. Génesis capítulo 9, versículos del 9 al 15. Segundo, sobre el hombre. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Por tanto, inteligente y libre, con su propia autonomía, su capacidad de realizarse y dominar la tierra. Solo con alguien semejante a Dios puede establecerse una alianza, un trato de amistad, un diálogo. La imagen más profunda de Dios somos los hombres. Por eso a Dios hay que encontrarlo precisamente en los demás, no para divinizarlos, sino para tratarlos con respeto y con justicia. Podemos leer en Levíticos capítulo 19, versículo 18 y Jeremías capítulo 22, versículos del 15 al 16. El hombre es dueño del mundo, dueño en cuanto Dios le ha dado el mundo como casa, y él organiza y disfruta de las cosas. Dueño en cuanto que tiene que custodiarlo y cultivarlo como algo encomendado. El hombre es administrador sabio que cumple y realiza la voluntad de su amo. Leamos Génesis
capítulo 2, versículos del 15 al 16. Para realizar esta misión, Dios le concedió el don de la palabra para que pusiera nombre a todo. Podemos confrontarlo con Génesis capítulo 2, versículos 19 al 20. Poner nombre es levantar un acto de dominio. No domina por la fuerza material, en virtud de una potencia irresponsable y ciega, sino en virtud de la palabra o pensamiento. Gracias a la palabra y el pensamiento, el hombre puede discernir, sopesar, encontrar la verdad de las cosas y llevar delante la técnica y la ciencia. El hombre se dignifica con el trabajo y mediante el trabajo continúa transformando el mundo y mejorándolo. El hombre es responsable de sí mismo. El hombre ya no es solo el guarda satisfecho de la tierra. Su vida no se cierra cultivando plantas y domando fieras o tesoros minerales. Debe decidir sobre sí mismo. Dios le ha dado las llaves de su vida, una conciencia para distinguir lo bueno de lo malo. De cuanto decide, hace y dice es responsable. Aquí está la grandeza del hombre en decidir su propio destino. Dios no le impone el bien o el mal, le propone el bien y le pone en guardia sobre el mal. Pero el hombre es quien opta. Puede escoger el bien o el mal. Si escoge el bien, se realiza. Si escoge el mal, se destruye. Por tanto, el mal y el pecado no vienen de Dios. La causa de todo sufrimiento y del mal moral debe situarse en el misterio de la libertad del hombre, que aunque no debe hacer el mal, lo puede hacer. El hombre está abierto hacia los otros. El hombre no estaría satisfecho totalmente solo con el dominio de las cosas. Por eso Dios le dio una ayuda semejante, una compañera. Solo la mujer es la única digna compañera del hombre. Lo material y los animales no pueden ser dignos de una relación personal, y los dos se convierten en personas en cuanto entran en relación mutua y dialogan entre sí. Solo en el encuentro con el otro, que es igual en dignidad y distinto en complementariedad, el hombre puede admirarse y gozarse. Confrontémoslo con Génesis 2, versículo 24. La mujer aquí es presentada como portadora de gozo, de vida, de fecundidad. Solo con Eva, Adán puede comunicarse en sentido radical, dialoga en gesto de alteridad y encuentro. El hombre es elevado por Dios a un estado de santidad y justicia que lo hace gozar de la felicidad, de la intimidad divina. Esa felicidad depende de la obediencia del hombre y de la mujer a Dios. El hombre, no obstante esta dignidad, sigue siendo débil. El hombre, Adán, ha salido del polvo, Adama. Este juego de palabras quiere explicar el débil arraigambre del hombre. El autor anticipa ya, en cierto modo, la posibilidad de la caída. El hombre, instigado por Satanás, se deja llevar por la soberbia y desobedece a Dios, pecando contra él y contra el plan que Dios le había marcado. Quiere el hombre hacer su vida al margen de Dios. El hombre no acepta las limitaciones inherentes a su propia naturaleza y se rebela. Tal rebeldía acarrea malas consecuencias al hombre y a su familia, sufrimientos, peleas, diluvios, muerte. El hombre y la mujer con el pecado pierden los privilegios de santidad, de justicia originales, pierden la intimidad con Dios, pero el castigo no es definitivo. Dios es misericordioso y promete al hombre un redentor que triunfará sobre el pecado y el mal. De esta realidad del pecado destacamos unos rasgos. Son estos: el pecado pertenece a Adán, no a Dios. Adán es el hombre, el principio del humano que subyace en cada uno de nosotros. No echemos la culpa a Dios que nos hizo libres. Tampoco descarguemos esa culpa sobre dioses o demonios. Ellos son los que derivan del pecado y no a la inversa. Finalmente, no podemos refugiarnos en ningún tipo de destino, como decían los griegos. En nuestra vida se entromete la serpiente. Confrontémoslo con Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6.
Esta serpiente es el antidios que quiere inocular su veneno de soberbia y de ansia de independencia en el corazón del hombre. El pecado es pretensión de hacernos dioses a nosotros mismos, olvidándonos de nuestra situación de criatura como los que quisieron construir la Torre de Babel. Confrontemos esto con Génesis capítulo 11. Es buscar la propia autonomía en clave de independencia, como endiosamiento de las propias apetencias, deseos y realizaciones. Es querer realizarnos a nosotros mismos en virtud de nuestra técnica y esfuerzo al margen de Dios. Es querer dominar incluso a Dios para usurparle su lugar y rechazar el plan que Él tenía para el hombre. Es querer levantar un monumento donde dar culto idolátrico al egoísmo, al placer, a la libertad, a la moda. Dios, ante tan grande soberbia e insolencia, intervino con severidad. Pero no olvidemos, el castigo del pecado lo escogemos nosotros. Confrontémoslo con Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. El hombre con el pecado original ha originado los restantes pecados. Son estos. Quedó rota la hermandad entre los hombres. Así Caín mata a Abel. Confrontémoslos con Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 16. Y nace el reinado de la violencia y la ley del más fuerte, simbolizada en las amenazas de Lamec. Confrontar con Génesis capítulo 4, versículo 23. El hombre se encuentra dominado por el mal y la tierra está llena de violencia, hasta el punto que Dios permitió el diluvio. Génesis capítulo 6 al 9. Si leemos el diluvio con los ojos de este siglo en que vivimos, tenemos que constatar que también nos hallamos amenazados por otros diluvios. El riesgo de la polución ambiental, la guerra atómica y nuclear, etc. Dios ha confiado en nuestras manos la existencia de los cielos y la tierra. ¿Qué haremos? Allí donde el pecado nos derrumba, se derrumba también los principios de todo lo creado. La Torre de Babel, confrontémoslo con Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, es el último eslabón de la cadena de pecado que se desparrama sobre la tierra. Frente a esto está la historia de Dios, que teje la primera alianza de salvación con Noé como primicia de las alianzas con los patriarcas. Hay almas buenas que, fieles a Dios, cumplen sus preceptos y Él tiene piedad y misericordia de ellas. La justicia de estas almas buenas beneficia a toda la humanidad. Tercero, sobre el matrimonio. Dios creó el matrimonio y quiere que en el matrimonio el hombre y la mujer sean iguales en naturaleza y dignidad y en derechos, y que uno y otro se complementen. El hombre y la mujer forman una unidad, se integran el uno a la otra y son llamados a una comunidad de vida en la amistad con Dios. El matrimonio es una unión más fuerte que la de la sangre. Es afirmado ya desde aquí el carácter indisoluble y monogámico del matrimonio. La sexualidad es un don de Dios para el hombre y la mujer. Dios los quiso sexuados. La sexualidad tiene su razón honda y profunda en vistas a la unión de ambos en el amor para la transmisión de vida. Por eso las relaciones entre un hombre y una mujer son tan estrechas y profundas que los hacen ser uno solo. Ya desde el Génesis está claro que el matrimonio es la unión de una mujer con un hombre y de un hombre con una mujer. Cuarto, sobre el mundo y las cosas. El universo entero fue creado por la omnipotencia divina. Todo lo hecho por Dios es bueno. Todos los seres de la creación son criaturas de Dios. Oración final. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creador mío. Gracias por crear el mundo y todo lo que hay en él para mí y para todos los seres humanos que somos tus criaturas. Tú no tenías que crearme, Señor. Tú no me necesitas ni necesitas a nadie, pero has creado porque quieres compartir con nosotros tu amor y tu felicidad eterna en el cielo. Ayúdame, Padre, Papá Dios, a escoger lo que tú me pides. Fortaléceme en las tentaciones para decirte sí a ti y decir no al demonio.
de manera de poder llegar a esa felicidad eterna que tú me ofreces. Que así sea. Amén. Hemos terminado por hoy con la introducción al Génesis. En la próxima clase continuaremos con el Génesis capítulo por capítulo. Dios te bendiga. Lo que está en la Biblia está allí porque Dios quiere que esté allí. Por lo tanto, Dios desea que nosotros conozcamos su palabra, la historia de nuestra salvación allí contenida, que es la más grande historia jamás contada.